amigos, más una vez acá en el programa Confederación Intergaláctica con Rodrigo Romo. Bueno, otro tema que me ha sido solicitado. Yo ya hice una grabación con una otra cámara casera, simple, pero el sonido quedó muy malo, muy bajo, entonces me lo pidieron para rehacerlo y lo voy a hacer de una forma más profunda, que es lo siguiente, es el tema sobre la diosa, las sacerdotisas, el sol y la luna. Este tema tal vez sea muy importante para muchos de ustedes, porque les va a explicar, les va a aclarar muchos de los problemas de las parejas, de las almas gemelas y de la eterna búsqueda del alma gemela. Entonces vamos a entenderlo. Primer aspecto. Muy bien. El alma. Yo ya lo he explicado en otros videos anteriores a este, que como los cuerpos biológicos no comportan energéticamente la gran carga de un yo soy, el yo soy se divide en almas. Entonces hay formas biológicas más sutiles que sostienen energéticamente la carga de electricidad o la carga de energía que una alma genera. Pero hay formas biológicas muy delicadas, más densas, que no comportan la energía de un alma. Entonces esa alma se divide en pedazos, de 12 hasta 144 pedazos de alma o fractales de alma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un alma se divide en pedazos y baja a encarnar, cada pedazo va a tener una experiencia encarnacional, ellos tienen que volver al alma. Entonces, si el alma se dividió en 72 pedazos, por ejemplo, los 72 pedazos tienen un tiempo X, 1.000.000 de años, 500.000 años, 100.000 años, lo que sea, y tienen que volver a hacer esa parte entera nuevamente. Imaginen una gran nube de agua sobre un país cualquiera, un sitio cualquiera. Vamos a pensar, por ejemplo, sobre Europa. ¿Ya? Una nube de agua, una nube en el cielo, cubriendo España, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Yugoslavia, Bosnia, Finlandia, Noruega, Suecia, lo que sea. Muy bien. Y esta nube suelta 1.000 gotas de agua. Entonces cada grupo de agua va a caer en alguna diferente parte de Europa y de esos países que nombré. El agüita cae al suelo, corre por las montañas, por la hierba, por las calles, las casas, evapora y vuelve a la nube. Es exactamente así. Todos ustedes van a volver al alma, y el alma al yo soy, el yo soy a la mónada y la mónada al supramónada, y la supramónada a la fuente que todo es Dios. Muy bien, eso creo que ya lo está más o menos entendido, porque ya lo he comentado en varias otras películas que hice. Muy bien. Cuando las federaciones empiezan a cada planeta a desarrollar los experimentos encarnacionales, tenemos que primero desarrollar la raza. Y desarrollar la raza es aprimorar genéticamente la raza para que sea una raza que tenga alguna utilidad, algún intercambio con la Federación Galáctica. Entonces, una de las formas de eso es la parte de la sexualidad. Entonces, vamos a volver al caso específico de la Tierra, que es lo que les interesa a todos ustedes. Entonces, les voy a contar cómo sucedió el proceso dentro de los registros de la Federación Galáctica y de lo que yo me recuerdo. Yo específicamente estoy en este planeta apenas, no hace ni siquiera 11.000 años. Llegué un poco menos. Redondeamos cerca de 11.000 años que yo estoy presente en el planeta Tierra. Pero mismo así tengo las informaciones del banco de datos de la Confederación. Muy bien. Los Anunnakis, como ustedes lo conocen, Enki, Enlil, Inanna, Anu, Marduk, Ninurta, Moloch y tantos otros, de este grupo específicamente del planeta Nibiru, llegaron a la Tierra cerca de 458.000 años del tiempo de ustedes. Muy bien. Antes de ellos llegaron otros, como el Toranki y otros grupos, en otras historias, a ver, como Aldec y otra historia.
Mu, principalmente el continente de Mu y Perú. Pero vamos a atenernos a este proceso, que es lo que importa para ustedes para llegar a la raza actual de nosotros acá. Entonces, los nibiruanos llegaron acá por casualidad, después de una gran guerra con los reptilianos que incluso destruyó parcialmente al planeta Venus. Venus fue casi que aniquilado en una gran guerra con una flota de naves reptilianas de Tubán, Orion, Rigel. Y los nibiruanos dicen que ganaron la guerra, pero eso es mentira. Digamos que nadie ganó ni perdió la guerra. Fue una catástrofe para todas las partes. La flota de naves reptilianas perdió muchas naves, pero Nibiru fue totalmente destruido, destrozado. Entonces, la camada externa atmosférica del planeta Nibiru fue reventada, igual lo que pasó en Marte. Entonces los nibiruanos tuvieron que tornarse seres intraterrenales, esconderse en ciudades subterráneas, en bases, para no morir contaminados por la radiación gamma, ultravioleta y otras radiaciones emitidas por las estrellas por el espacio, las famosas radiaciones cósmicas. Entonces, en un determinado momento, cuando Nibiru fue sacado de su órbita por estos choques de esta gran guerra, cayó en una órbita alrededor del sistema solar. Y alrededor de ese proceso, descubrieron por los registros históricos que la Tierra tenía gran concentración de oro, de uranio, plutonio, titanio, agua y otros productos que ellos necesitaban para reconstruir Nibiru. Entonces, a medida que Nibiru entró en una órbita próxima al sistema solar y quedó preso, atrapado por el campo magnético de nuestro Sol Monmantia y de la estrella enana café que tenemos al lado, que ustedes se lo confunden, que se llama Herculobus. Herculobus es una estrella, la segunda estrella del sistema Monmantia. Monmantia, en el lenguaje de la Confederación Sistema, significa sistema binario. Entonces tenemos el Sol, Monmantia, y Herculobus, que genera, me parece que a cada 52, 54 mil años, una vuelta en todo el sistema solar. No es visible porque es el color café. Entonces, Nibiru quedó atrapado en este proceso y hace una órbita alrededor de nosotros a cada 3.600 años más o menos. Muy bien. Entonces, cuando la órbita les era favorable, trajeron con sus naves de tornillos y puercas, que eran bien arcaicas, las naves de los Anunnaki era igual a los cohetes espaciales que tenemos ahora, un poquito mejores nomás. No eran tan avanzados, eran seres físicos. ¿Ya? Entonces estos seres vinieron a la Tierra con la intención de mineración, extraer oro para reconstruir energéticamente y a nivel de polvo todo el campo electromagnético. Para que lo entiendan, el oro es un metal muy extraño, muy atípico, que tiene características de metal y de no metal. Una de las grandes características del oro, superior al plomo, por ejemplo, es la capacidad de bloquear la radiación cósmica. Tú, para bloquear la radiación cósmica con plomo, tienes que usar placas, chapas gruesas. Y el plomo pesa bien más que el oro. El oro, con una pequeña camada superficial de un 4, 5, 6 micras, tú ya bloqueas gran parte de la radiación cósmica. Entonces ellos necesitaban de grandes cantidades de oro para proyectarlos en el campo atmosférico del Nibiru y con su propio campo electromagnético generar un escudo reflector de las radiaciones cósmicas que atingían las ciudades nibiruanas. Entonces, los primeros años, los nibiruanos vinieron acá a saquear oro, encontrar uranio y otras cosas, y fueron removiendo material y los transportaban en sus naves para afuera. ¿Ya? Y eso independiente de los otros extraterrestres que ya estaban acá, como Toranque, Moloch y otros grupos, los propios serafines, los propios intraterrenos, que ya venían de un otro proceso cuando hubo la gran guerra de los reptilianos. Ellos se escondieron a nivel intraterreno también. Esa parte los libros de Anunnaki no lo cuentan. Hubieron guerras antes de su llegada acá. Entonces, lo que sucedió. Durante mucho tiempo, los Anunnakis, la familia de Anu, que son reminiscentes de Vega Lira, Pleiades, desarrollaron
colonias de pesquisa tecnológica, de pesquisa de mineración. Y firmaron una colonia acá, trayendo gente de fuera para vivir acá. Extraterrestres, los dioses. Así como venían gente de Orión, de Andrómeda, de otros lugares, a vivir acá. Cada uno dividieron la Tierra en sectores. Los únicos involucramientos genéticos más avanzados eran los de Toranque, con los humanos, humanoides, arianos de Mu, y de los sectores que hoy corresponde a Australia, Nueva Zelanda, Micronesia Francesa, Polinesia y Isla de Pascua. Alguna cosa en la región andina, pero no mucha. Entonces, eran grupos aislados. Muy bien, eso es lo que pasa en la Tierra. A otro nivel mucho más anterior. Y es aquí donde empieza la movida para llegar al asunto de las diosas y de las sacerdotisas. El imperio siriano es uno de los mayores de nuestro sector de la galaxia, de la Vía Láctea. Tiene más de 1263 sistemas solares presos a su cartel de administración, con la bandera siriana. Por lo tanto, son más de casi 13.000 planetas sobre la estructura colonial imperial siriana. Sirio actuaba de la siguiente forma, gente. Cogía un planeta, por ejemplo, cogía la Tierra, a nivel primitivo. Estudiaba toda su estructura energética, geológica, ambiental, verificaba las razas que naturalmente se estaban desarrollando y estudiaba la probabilidad de coger la raza más avanzada y genéticamente modificarla para tornarla una raza capacitada a ser abducida y colonizada y usada como intercambio, como esclavo para los intereses del imperio siriano. Entonces Sirius tenía un grupo de almas que tenían la función de encarnar repetidamente en inúmeros proyectos coloniales para anexar, para tomar esos planetas como propiedad siriana. Entonces, por ejemplo, tenía un alma, un grupo de almas, ya. Estas almas encarnaban en 50, 70, 100 diferentes proyectos planetarios a lo largo de su existencia, solamente para desarrollar esas razas al interés de ellos, para hacer con que ese pueblo trabajara para Sirius y ese planeta entero hiciera parte de Sirius. Entonces, ¿qué pasó en Sirius durante un proceso? La historia es muy larga, no la puedo contar entera porque el tiempo aquí no es para eso. Pero a lo largo de muchos problemas, hubo un grupo de almas que se recusó a encarnar. No aceptaron más hacer ese papel para el imperio siriano. Y se recusaron. Y el comando de Sirius, Mirsan, los colocó en congelamiento, congelaron las almas, las dejaron atrapadas en un campo gravitacional, presos, durante miles de años, cientos de miles de años. En la marca aproximada de cerca de 180.000, 215.000 años del tiempo de nosotros en la Tierra, el Consejo Shamun, el Consejo de Administración de la Vía Láctea, llamó la atención de Sirius Mirsan, que eso tenía que ser resuelto, que esas almas tendrían que ser colocadas para volver a reencarnar, apagándoles la memoria para que salieran de ese estado y evolucionaran, y volvieran a su nivel de conciencia original. Entonces, ¿qué sucedió? El consejo de Sirius Mirsan estudió las probabilidades y supo que había el grupo de Anu dando vueltas en la Tierra y que la Tierra tenía varias razas humanoides que tenían degenerado de las antiguas guerras de la Tierra antes de la llegada de los Anunnaki por parte de los experimentos de Toranque, de Shontor y de otros grupos, incluso de Andrómeda. Entonces, lo que los Anunnaki se encontraban en la Tierra a 450.000 años atrás: Neandertal, Cromañón, Australopithecus, lo que llamamos de hominidios, formas humanoides primitivas entre el humano y un mono, que estaban en degeneración. Entonces el consejo de Sirius Mirsan llamó a Anu y les puso la siguiente propuesta, que no fue una propuesta, fue una imposición. Ustedes van a coger esos monos humanoides, o esos neandertales, lo que sea,
los van a aprimorar genéticamente para que nuestras almas puedan encarnar en ellos. Nosotros les vamos a borrar la memoria a estas almas para que piensen que nunca encarnaron en parte alguna y van a empezar de los cero. Estas almas son clones, ya para quien ya lo está pensando, son clones. Esa es otra historia. Los sirios pueden clonar almas. ¿Ya? No les quiero adelantar mucho porque esto es de otro nivel, pero se puede clonar un alma. De la misma forma que tenemos sangre, la alma también tiene. Pero vamos por etapas. Entonces lo que sucedió. Yo no sé el número exacto, gente. A pesar de yo haber encarnado en Sirius Alpha ya, hay cosas que no tengo la información total. Yo no sé si son 6 millones de almas, 6.000 millones de almas o 600 millones. Sé que es 6 alguna cosa, pero no sé cuántos ceros van al lado. Muy bien, lo que sucedió. Anu vuelve a la Tierra a más o menos 195, 180 mil años del tiempo de nosotros acá, y le avisa a su hijo Enki y a su hijo Enlil. Gente, tenemos un problema. Sirio tiene que darle pasada a ese número grande de almas y tienen que encarnar en una estructura más evolucionaria, más evoluida para que puedan seguir adelante y puedan ser nuevamente absorbidos por la Federación Siriana y la Federación Galáctica. Por lo tanto, vamos a coger estos monos que existen acá, le vamos a corregir sus deficiencias genéticas y los vamos a tornar hijos de nosotros. Enlil fue contra. Dijo, nosotros somos guerreros, nosotros somos mineradores y no dioses criadores. Incluso esa discusión fue tanto de Enlil cuanto de Enki. Los dos tenían otra propuesta, otra perspectiva, otras prerrogativas operacionales, no andar criando gente. Entonces, Enki, que tenía todo un conocimiento de genética, lo aceptó después de algún tiempo y con su prima o sobrina Inanna empezaron a estudiar el ADN de esos humanoides y verificaron que esos humanoides tenían parte del ADN humano, micaélico, de los Vega Lira y de Aldebarán, que Turanqui ya los tenía colocados mucho tiempo antes allá. Entonces la primera etapa fue coger el Neandertal, Cro-Magnon, Australopithecus y convertirlos en una forma humana, próxima del Homo sapiens, y permitir que las almas del Consejo Siriana fueran inseridas en la Tierra. Muy bien, primera parte. Los primeros 7, 8 ciclos encarnacionales de esos seres, ellos no se reproducían, eran híbridos, no había reproducción. Entonces había un problema, que ellos revolucionaban, pero vivían como 1500, 2000 años y morían. Y no conseguían tener hijos. Entonces fue cuando pasó el siguiente problema. Lo que les faltaba a ellos para que pudieran reproducirse sexualmente: el ADN pleidiano, la configuración genética pleidiana. Entonces Inanna, Enki y varios de estos geneticistas solicitan la autorización a la Federación Galáctica para que puedan tener relaciones sexuales con estos homídeos, para de esa forma, o incluso no solo relaciones sexuales, como inseminación artificial, para generar a corto plazo, a corto tiempo, la mutación genética para que se tornaran humanos. Y así fue hecho. Entonces las leyendas que los dioses se acostaban con las mujeres y con los hombres de la tierra se basan en eso. La necesidad de aprimorar genéticamente y sexualmente la especie humana. Muy bien. Cuando surgen los primeros grupos ya genéticamente más estables que podían sexualmente reproducirse, se colocan en esos cargos los sacerdotes y las sacerdotisas, con la función de crear estructuras dentro del movimiento Melquisedec, de la energía Ranonadek y Melquisedec, para que pudieran controlar al pueblo, a los humanos, darles instrucción, conocimiento, habla, matemática, geometría, geografía, y empezar a formar una sociedad. Esos seres los llamaron inicialmente de Lulus, después de humanos. Entonces, estos sacerdotes eran profesores, todos conectados a la energía de Melquisedec,
y algunos a la energía de la Nonadek. Entonces, como eran personas con una clareza de conciencia mayor, y muchos eran las propias Anunnaki encarnando al estilo de la película Avatar, temporariamente en un cuerpo humanoide, estos seres se dedicaban a la mejora genética. Entonces ellos practicaban sexo con otros humanos para de esa forma mejorar racialmente la estructura humana. ¿Qué sucede acá? Se crean las estructuras de los sacerdotes. Como era necesario la mejora genética y aprimorar la raza, ellos mapean la Tierra a nivel de campo electromagnético, verifican las líneas Hartmann, Curry, Collins y otras estructuras y mapean todo el campo electromagnético de la Tierra, lo que yo le llamo de malla crística, y verifican cuáles son los puntos específicos de la Tierra donde hay mejor aprovechamiento de energía para que las naves puedan acoplar y descender a las almas de Sirius y a las nuevas almas para encarnar en la Tierra. Entonces en esos sitios se construyeron pirámides, templos como en Inglaterra Stonehenge, por ejemplo, en Yucatán. Bueno, el planeta entero está lleno de esos locales específicos, que era donde las sacerdotisas tenían sus rituales de acasalamiento con el sol y con la luna. De ahí viene la energía del sol y de la luna. Entonces, de acuerdo con el solsticio de verano, de invierno y de otras configuraciones geodésicas de la Tierra, las sacerdotisas y los hombres sacerdotes tenían durante ese tiempo relaciones sexuales en la cual a través del tantra yoga, de la energía sexual tántrica, conseguían llevar a un nivel tan alto su energía corporal en el acto sexual que podrían tener el óvulo fecundado por seres ascendidos. Y esos seres ascendidos, una vez naciendo, mejoraban la raza humana y potencializaban el resto de la humanidad. Entonces, aquí viene un gran misterio, que es lo siguiente. Estas sacerdotisas y estos sacerdotes sabían que una vez juntos, a pedido de los dioses, irían a tener un hijo especial, un maestro. Y así funcionaba. Pero vamos a un punto fundamental acá. El tiempo fue pasando, los miles de años fueron pasando, y esas técnicas continuaron siendo desarrolladas y perpetuadas, cientos de miles de años después de la propia necesidad de poner esta gente en la tierra. Se creó una religión encima de esa información. Y muchos de ustedes que me están viendo ahora asumieron contratos con esas parejas de alma gemela, contratos de tener hijos maestros especiales para encarnar en la tierra, contratos de eternidad haciéndole el mismo trabajo. Porque eso sucedió cuando ustedes ya no tenían conciencia de la memoria estelar cósmica, ya estaban dentro del proceso humano, ya más presos acá después de llegar los aislados de Capilla, Taucite y Boronac. Entonces, lo que sucedió, ustedes religiosamente, o sea, ustedes criaron una religión, el sacerdote, la sacerdotisa, crearon la religión de la luz, del sol y de la luna, la religión de traer los dioses a la tierra a través de la energía sexual. Entonces, durante muchas encarnaciones, ustedes empezaron a buscarse eternamente como alma gemela, buscando a la mujer perfecta, al hombre perfecto para engendrar hijos, para poblar la humanidad, la tierra. Muy bien. ¿Qué pasa hoy, en este momento actual? ¿Cuántas veces ustedes no han... Eso me pasó recientemente con unos amigos, que el chico me dijo, puta Rodrigo, conocí a una chica recién ahora y me vino una entidad y decir que yo tengo que tener un hijo especial con esta mujer tiene 3 hijos. Y yo no quiero tener hijos, pero me están diciendo que soy obligado. Entonces eso es pasado. Entonces entiendan lo que pasa. Ustedes, por ejemplo, están en un curso, lo que sea, una charla, conocen a una chica o un chico. Se enamoran, o piensan que se enamoran, por los contratos de vidas pasadas. Entonces, en ese contrato ustedes asumieron la función de generar vida, de tener sexo para nacer un maestro. Entonces, como eso está dentro del ADN de ustedes, de los contratos que ustedes firmaron durante varias encarnaciones, en este momento actual, a estar juntos y a tener sexo, reactivan esa energía por la energía sexual del pasado y la ponen al día. Entonces ustedes son informados por seres espirituales que son de la línea del tiempo,
que tienen que darle pasar a un niño especial, a un índigo, a un cristal, a un violeta, a un diamantina, lo que sea, los nombres que le ponen ahora a los niños. Entonces eso es el pasado, no es ahora. Pero ustedes están viviendo eso. En esta última estuve ahora en mayo, en España, en Portugal, me vinieron a preguntar innumerables veces con eso, sobre ese tema específicamente. Y esta rey ya lo tenía comentado, son patrones y contratos del pasado, de la época de los Anunnaki, de la época de los dioses. ¿Quién hizo con que ustedes firmaran estos contratos, por ejemplo, para que lo entiendan? Isis, Inanna, Tot, Horus, Osiris, Ishtar, Vishnu, Brahma, varios de estos extraterrestres que estuvieron en la Tierra, desarrollando el proceso colonial y el proceso de aperfeccionamiento de la especie humana en la Tierra. Entonces, lo que sucede, ustedes estaban en misión, trabajando como sacerdotes, ayudando a elaborar y aprimorar la especie humana a lo largo de los últimos 150.000 años, que es cuando empiezan a encarnar las primeras formas humanas del Homo sapiens, después de la manipulación de Enki y de Inanna. Entonces, imagínense cuántas veces ustedes ya no han encarnado con el mismo propósito, de engendrar hijos para mejorar la especie. Cientos de veces. Entonces, ¿cuántas veces ustedes no reactivaron el contrato de ser sacerdotes, sacerdotisas, y que con tal pareja, tal persona, tener hijos? Muchos de ustedes están específicamente reactivando esa energía a encontrar esas parejas y viene la historia. Recientemente un amigo de España le pasó la misma cosa. La mujer se volvió loca y porque quería de todas maneras tener un niño, porque su niño tenía que ser especial, su niño tenía que ser un maestro. Y era interesante, sin dinero, sin estructura económica para tener un niño de esta capacitación. Lo que yo estoy hablando les va a estar tocando a muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes no están en la misma situación? Estamos hablando hoy de una situación económica trágica, delicada, crítica en varios países del mundo entero. Tener un niño hoy es algo caro, cuesta ponerlo en la escuela, alimentación, ropa, eso no es barato. Cuando ya se tienen uno o dos y quiere venir un tercero porque los dioses están hablando, los maestros están hablando, todo holograma, todo juego, eso no es real, eso es del pasado. La Tierra está súper populosa, no necesita más gente. Necesitamos es desarrollar la conciencia de las personas, no poner más gente en este planeta. Ya falta comida, agua para tanta gente. Lo que necesitamos es un trabajo de desarrollo conciencial, psíquico, emocional e intelectual a nivel mundial. Es bien distinto. El momento de los Anunnakis de poblar la Tierra ya pasó. Entonces, lo que está sucediendo con ustedes, gente, ustedes están reviviendo contratos, aspectos de los dioses de la época del pasado. Por eso que hay tantas canalizaciones. Ustedes tienen que tener un hijo especial. Y específicamente, quien tiene contacto, quien tiene acceso a estos locales específicos donde hay los cruces del campo magnético de la Tierra, ocurre específicamente esa situación, en la cual ustedes reconectan la energía de los contratos y sienten la necesidad urgente de tener hijos o de tener pareja, almas gemelas para cerrar los ciclos. Entonces, obviamente, si ustedes están en grupos y encuentran personas de sus vidas pasadas en estos sitios específicamente, se reconectan a nivel de memoria psíquica, subconsciente, que esa persona ya fue alguien importante en tu vida pasada. Y la idea, ya fue mi alma gemela, o sea, es mi alma gemela, ya fue mi pareja en otra vida. Eso es un fato. Pero hay que evaluar si eso realmente es necesario en esta vida. Si realmente tú tienes que destruir tu vida actual para tener una aventura con otra persona porque te parece que es tu alma gemela. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto todo porque estamos hablando de rescates de conciencia que no muchas veces es algo armónico para nuestra vida actual. A veces es una situación, una movida bien dura. Entonces este tema de las sacerdotisas, de las diosas, es muy interesante. En estos puntos energéticos
La energía propicia la fecundación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Por eso en las películas de Hollywood hablaban que el diablo quería copular con las mujeres sobre Stonehenge y otros lugares porque había una energía específica. Eso es verdad, pero no era el diablo. Eran específicamente extraterrestres que en esos lugares, por la energía del que la propia campo telúrico de la Tierra genera un portal, y en ese portal, cuando hay la fecundación, genera una línea directa tanto para el cielo cuanto para los niveles intraterrenales, permitiendo que esa alma rompa la primera directriz, la estructura kármica del planeta y entre directo en el óvulo y pueda quedar atrapado en la materia sólida. Entonces, por eso que hay locales especiales donde se practicaba el sexo y la fecundación. No era simplemente por acaso. Y muchos de ustedes tuvieron esas experiencias. Egipto está lleno de sitios como eso. Entonces, en el mundo entero existen diversos, hay cientos de lugares específicamente para el trabajo de la cúpula y de engendrar vida genéticamente preparada por la jerarquía estelar de la Federación Galáctica. Entonces, lo que sucede, gente, en el momento actual que ustedes están teniendo un despertar conciencial, están empezando, por ejemplo, a frecuentar mis cursos, mis charlas en España, Portugal, Brasil y otros países, ustedes acaban encontrando gente con la misma onda, la misma energía. Y a veces, opa, te conozco de algún lugar. Es verdad, se conocen, de vidas pasadas. Perfecto. Puede ser que tengan una historia para resolver ahora, puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que quiero que entiendan es que muchas veces ustedes tienen su historia resuelta, pero queda el subconsciente, queda el contrato de vidas pasadas que les trae toda la atracción física y sexual. Y ahí ustedes se atrapan por la energía sexual y ahí viene en la secuencia la historia de tener un hijo especial. Entonces, hay que tomar mucho cuidado con esto hasta para que ustedes no tengan problemas, porque un hijo no se puede devolver. Un hijo para siempre. Es una responsabilidad y es un peso para el resto de la vida. Incluso hasta después de la vida. Muchos de ustedes cuando desencarnan se quedan atrapados y no ascensionan por sus hijos. Por la necesidad de querer cuidar, no sé, de sus hijos. Entonces, tener un hijo significa en primer momento una responsabilidad. Segundo momento, un contrato y un vínculo con la tierra y con la familia. Y tercer posibilidad, no ascender por el apego. Entonces, para tener hijos específicamente de estos contratos, que son seres con una capacitación superior, hay que estar muy preparados psíquicamente, emocionalmente, y tener el desapego para cuando uno se muere, dejar que ellos cumplan su dharma, su proyecto en la tierra y ustedes seguir adelante. Y muchos no lo consiguen hacer. Entonces tenemos una situación que hay que ser entendida. Algunos de ustedes tienen realmente un contrato de vidas pasadas de engendrar niños especiales. No es de esta vida, de vidas pasadas. Y otros tienen la posibilidad, por el merecimiento divino, por el amadurecimiento espiritual, de tener niños en esta vida para mejorar la humanidad, para tener personas que van a hacer ocupar funciones y papeles diferentes en el futuro. También, no estoy negando que eso no existe, existe, pero depende de cada grupo. Entonces, personas que no son equilibradas, que no son maduras, no pueden tener un hijo ascendido. Entonces, ser padre o madre de un ser superior, de un ser de luz encarnado en la tierra material, digamos, exige mucha preparación, maturidad, amor, paciencia y dinero muchas veces para fornecerles lo que esos niños necesitan. Entonces, este tema yo sé que es un tanto conturbado, pero es bueno que lo evalúen de una forma profunda, porque me llamó mucho la atención que en este mayo de este año 2014 fueron varias personas que me preguntaron sobre el tema. En noviembre del 2013, que también estuve en Europa, en Portugal, España, de la misma forma personas me tocaban en el asunto y a mí, yo nunca me di mucho cuenta, no hice la conexión de los asuntos. Entonces, hay muchas personas. En Brasil pasa la misma cosa.
no es solo ustedes, es algo mundial, es un movimiento mundial. Yo también tuve esos problemas que cuando era soltero, la gente me preguntaba, ¿hay que tener un hijo? No, no hay que tener un hijo. Eso es una decisión personal de cada uno. Entonces, el problema es que muchas de las mujeres, o sea, la mujer como raza, como especie, fue programada por los Anunnaki para ser madre. Punto de partida. La mujer en la Tierra es genéticamente y endocrinamente preparada para ser madre. Primer punto. Los Anunnakis, para poder procrear en la Tierra y dejar a los humanos como esclavos para su trabajo personal, incutieron psíquicamente en el hombre y la mujer que fueran reproductores. O sea, la mujer es una vaca de reproducción y el hombre es un toro de reproducción. Por eso que la energía sexual en la humanidad es tan complicada, desde las dos partes. Porque genéticamente los humanos de la Tierra han sido programados para desarrollarse a través del sexo como una necesidad primordial. Si tú estudias los humanos estelares de la Federación Galáctica, de Toliman, de Alfa Centauro, de Aldebarán de Toro, de Pleiades y de otros lugares, el sexo es parte de una energía de complementación para compartir energía, pero no se quedan embarazadas. La mujer humana, de la especie humana, en el espacio, queda embarazada solo cuando ella quiere, cuando está con ganas, con voluntad de tener un hijo. Y cuando lo van a tener, verifican cuál va a ser el alma primero que va a bajar. No es como acá, que baja quien tiene que venir o lo que haya disponible. Inclusive almas de mala categoría. Vean la situación del planeta. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en cuanto humanos de la Tierra no tenemos mucha opción. Nos casamos y somos obligados a tener hijos. Venga lo que venga. Eso es solo acá. Allá no es. Allá no se tiene hijo a la loca. El hijo es un proyecto de vida, un proyecto de evolución, de la cual se escogen las almas. Entonces, ¿lo que está sucediendo? Por estos hologramas, estos contratos de vidas pasadas, muchas personas se quedan juntos, se casan, hacen matrimonio, lo que sea, y tienen hijos. Después se separan, porque no funciona. Fue un error, pero el hijo está hecho. Nadie se responsabiliza por ese chico queda traumatizado, queda sin padre, sin madre, se separan y tiene una vida difícil, sin apoyo del padre normalmente, que se va y nunca más lo ve. Entonces, noten la cantidad de familias desunidas, de gente que se unió por hologramas religiosos, espirituales, y después cada uno siguió su camino. El tema es delicado, gente. Lo estoy hablando porque en este seguimiento de las sanaciones, de los cursos, las charlas, yo estoy a 20 y tantos años ya. Pero yo nací con conciencia cósmica. Desde los 6 años tengo la conciencia total. Y yo he visto esta historia desde que yo soy pequeño. Esta historia vive repitiéndose y va a continuar. Entonces yo le estoy avisando, lo estoy advirtiendo para que entiendan, caso estén en un lío de estos, que tengan mucho cuidado, mucho equilibrio. Yo tengo muchos amigos que me han venido a preguntar sobre este mismo tema, preocupados. Me dijeron, fui a una cartomante a leer las cartas, una gitana, y me dijo que yo soy obligado a tener un hijo porque Dios quiere que tenga un hijo con tal persona. Y no es así. Eso es verdad, pero es pasado, no es ahora. Lo que pasa, las realidades de tiempo y espacio en la Tierra se están fundiendo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de que el tiempo de nosotros no son más 24 horas? Son cerca de 16 horas. Significa que tenemos un rompimiento de membrana temporal. Pasado, presente y futuro se están mezclando. ¿Se han dado cuenta que casi todas las previsiones, las profecías no se han cumplido como deberían? Porque las líneas de tiempo se están mezclando. Las 28 realidades de la Tierra se están intercambiando. Entonces, lo que sucede, muchos de ustedes están captando información de otro plan paralelo. Lo mismo sucedió en un caso de gente que yo conozco. Todos decían que la mujer estaba embarazada. Todo. Tiene que estar, y nunca estuvo embarazada. No en esta realidad, en otra realidad estuvo. Entonces, ¿qué pasa?
Hay personas como dependiendo de su amplitud energética espiritual se proyectan acá allá, acaban por tener un campo de actuación espiritual mucho más amplio que el de una persona normal. Entonces, como están de un plan para acá, yendo y volviendo con el cuerpo astral o el cuerpo psíquico, acaban intercambiando en su membrana electromagnética las realidades. Ahí un vidente mira, te va a pasar tal cosa, o tal cosa va a suceder, y no pasa porque no es acá, es en otro plan. Eso también ha pasado con la historia de los niños especiales, los índigos, los violetas, los cristales, y por ahí va. Entonces, lo que tenemos en verdad, gente, es una mezcla de realidades paralelas, un intercambio de realidades paralelas, y que la gente no lo entiende. Y entre esas historias está todo el tema de la sacerdotisa, de la luna, del sol, y de la necesidad de muchas personas de poseer esa relación sexual para tener ese reencuentro. Eso es pasado, no es una necesidad actual, pero tienen que entenderlo. Entonces lo que sucede, hacen de todo para tener esa experiencia, la tienen, les dura 1 año, 2 años y acaba. ¿Por qué? Porque no es real, no es de este momento, es del pasado, o de un plan paralelo. Pero en ese medio tiempo ya echaron a perder la vida de ustedes, ya estropearon su vida. Deshicieron una pareja, varios problemitas. Y lo más complicado es cuando tienen hijos y los tienen que después se separan y los abandonan. O los que no se separan viven infelices por el resto de la vida, porque no era eso lo que querían. O hay otros que dicen, no, la espiritualidad me engañó. Los espíritus me engañaron, tengo esta situación que no la quiero más, pero ahora soy esclavo de ella. ¿Están viendo el peso de esta información? ¿Cómo eso puede cambiar la vida de ustedes? ¿Cómo eso puede evitar que ustedes cometan una gran burrada en la vida de ustedes? En este actual momento de 2014 adelante. Piénsenlo con mucho cuidado, mucho cariño, gente. Si estuviéramos hablando de esto en el año 1600, estuviéramos en América Latina, pues tenemos que, falta gente, necesitamos de gente para trabajar la tierra, construir un país, pero no estamos en esta situación. Estamos en una situación caótica donde no hay empleo para nadie prácticamente, la carestía, la economía está inestable. Nuestros hijos, le pregunto, ¿en qué van a trabajar nuestros hijos? Si la previsión del crecimiento de la economía mundial es inferior a la cantidad de personas que nace y a la cantidad de personas que sale de las universidades, de las escuelas. Piénsenlo de esa forma. La cantidad de personas que sale al mercado de trabajo todos los años es inferior al crecimiento de la economía mundial de cada país. Eso significa desempleo. Y ustedes van a querer continuar con la tontería, hijos especiales, maestros, no sé qué. ¿Van a vivir de qué? ¿Van a comer qué? Ustedes van a quedarse el resto de la vida sustentando hijos después y nietos y lo que sea. Piénsenlo con la cabeza centrada. El desarrollo social de este planeta no acompaña esas cuentas. Vean el momento actual de la vida de ustedes, cómo ustedes se encuentran, cómo ustedes están. ¿Están bien? Entonces hay que pensarlo con mucho cariño. No estoy diciendo que no hay que tener hijos, no es eso. Primer paso para tener niños, hay que querer tener niños. No es porque te dijeron. Hay que querer tener niños para poder amarlos para el resto de la vida. No es porque un espíritu te dijo, o una gitana en las cartas del tarot, no, tú tienes que tener, no. Tiene que ser porque ustedes desean, porque ustedes quieren, porque es una necesidad interna, no algo externo. Que es lo que le pasó a muchas personas que yo conozco que me vinieron a hacer consultas personales conmigo. No era porque querían. Tanto es que si quisieran no me vendrían a consultar qué yo encontraba del tema, cuál era mi opinión. Entonces, cuando ustedes están cuestionando es porque ya saben que algo extraño está en ese proceso.
Una vida es sagrada. Una vida es un compromiso con el alma de esa vida en delante. Entonces es algo para ser evaluado de una forma muy profunda en el momento que ustedes se encuentran, que están escuchando esta película y que les puede servir de base más adelante. Yo me proyecto fuera del cuerpo con mucha frecuencia, atiendo en media más de 650, 700 personas por noche o más, en todo el planeta, en el mundo entero, fuera de los otros niveles que voy. Y me he encontrado con muchos de estos problemas, de seres que encarnan, que están en cuerpos de niños y que no tienen el amor, el soporte necesario y están en depresión. O sea, el propio niño está en depresión y el alma también, porque no consiguen desarrollar lo que era porque la sociedad actual no lo permite. Si fuéramos a hablar, a profundizar este video a nivel de la parte social, en que los niños hoy, por ejemplo, tienen una alimentación de pésima categoría, con azúcar y un montón de porquerías que destruyen el cuerpo humano. Si hablamos del problema de las drogas, del problema de los ordenadores con juegos de videogames, esas porquerías, el internet, todo destruyendo la estructura psíquica de los niños. El tema es muy profundo. Entonces no saben la cantidad de gente que es tratada psiquiátricamente en los planos espirituales. Gente que está desequilibrada en la materia. Tiene, como dicen acá, son bipolares, esquizofrénicos, tienen un montón de enfermedades y cuando están durmiendo o están dopados por los médicos, van a pedir ayuda a los hospitales espirituales y los tenemos que tratar. Pero tratamos del alma, pero tenemos el problema de la materia física. Entonces, hay que entenderlo, la cosa es más profunda, gente. Están dando los fuegos, porque de aquí a poco empiezan el juego de la Copa del Mundial de Fútbol, de aquí a poco Brasil empieza a jugar, no sé con qué nada. Entonces, gente, es un tema que me gustaría que ustedes lo miraran con cariño, con cuidado, para el día de mañana no arrepentirse. ¿Okay? Básicamente ese es el tema de las diosas. Ustedes, nosotros, firmamos contratos, proyectos para colonizar este planeta y otros también, y de esa forma, biológicamente, tuvimos relaciones sexuales con los extraterrestres y con otras personas para, a través del sexo tántrico y de los puntos especiales de cruces de energía positiva, permitir la fecundación y la llegada de almas más evolucionadas para poner gente especial en este planeta. Básicamente eso. Entonces eso fue practicado en la Tierra, fue practicado en casi todos los 1263 sistemas solares sirianos, en las colonias pleiadianas, acturianas, antarianas. Es parte de la metodología de preparación encarnacional de las almas de la Federación en esos planetas de ocupación. O sea, para que los extraterrestres pudieran encarnar en cuerpos mejores de lo que existían antes los monos, los neandertales, fue hecho todo un proyecto de preparación sexual para que esta gente pudiera mejorar la raza y el resto venir aquí a encarnar la Tierra. Eso es el proceso patrón normal de la Federación Galáctica. Y ustedes hacen parte de la Federación, por lo tanto, están dentro de la dinámica operacional en ese sentido. ¿Ya? Espero que también les tenga ayudado de alguna forma este material. Les agradezco y un abrazo, un beso en el corazón y hasta nuestra próxima película. Hasta luego. Gracias.